Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio 49 de Un Equipo Diferente. Sí, 49 y apenas el segundo de este torneo. Que disculparán que estemos un poquito desaparecidos, pero pues bueno, ha sido un año complicado en términos laborales, pero bueno, hemos seguido estando bastante presentes ahí con el equipo y siguiéndolo. Lamentablemente no hemos podido generar tantos episodios. Verán que esto cambiará para el año que entra, ya estamos trabajando en eso. Pero para cerrar el año les queremos dar este breve episodio en el cual hablaremos un poquito sobre cómo evaluamos y cómo consideramos que fue la etapa de nuestro profe Marcelo Frigerio al frente del equipo. Fueron 4 torneos, 2 años en los cuales el técnico brasileño, a quien le mandamos un afectuoso, caluroso y muy respetuoso saludo desde acá, fue, ¿no?, su labor al frente del equipo. Obviamente siempre con el estilo que nos caracteriza, que el cual es poniendo datos, opiniones, pero bueno, tratando de ser lo más sensatos que hay, porque pues, nosotros lo vemos literalmente desde acá, realmente como desde por acá, el lugar donde nos pueden encontrar casi siempre en el estadio, y pues bueno, no desde donde lo está mirando el profe, ¿no?, que sería como está aquí en pantalla. Y para quienes nos están escuchando, pues bueno, es una foto del estadio, de nuestro querido Estadio Olímpico Universitario, visto desde los banquillos. Entonces, lo que queremos hacer es eso, ¿no?, un breve resumen con datos, con opiniones informadas sobre lo que fue esta cuarta etapa del entrenador, ¿no?, el cuarto entrenador de Pumas Femenil. Estuvo 4 torneos y por lo mismo les traemos sus 4 principales aciertos y las 4 razones donde al título personal nos quedó a deber ahí el profe Marcelo. Entonces nos vamos a arrancar y vamos con los 4 aciertos y las 4 contras que tuvo el profe Marcelo en su paso por nuestro querido club. Y bueno, vamos a empezar por los aciertos, ¿no?, por aquellas situaciones donde nos parece que Marcelo destacó en gran parte, ¿no? Y lo primero que queremos señalar es esto. Tuvo una temporada histórica en el Clausura 2025, el primer semestre de este año, en el cual sin duda vimos la mejor campaña que un equipo de Pumas Femenil ha tenido después de las 17 temporadas que llevan de Liga MX. Fue la primera vez que se acabó en top 3, récord de puntos, récord de partidos ganados, récord de actividad, de goles anotados, la segunda con menos goles recibidos, la máxima, la mejor, ¿no?, el récord de partidos perdidos, o sea, solamente 2. Entonces, sin duda fue una temporada regular, unas 17 jornadas espectaculares, donde se tuvieron grandes partidos, grandes victorias a rivales como a Tigres, ¿no?, que se le ganó 2-0 en un partido buenísimo, al cual tuvimos la fortuna de asistir ahí en casa, y que sin duda fue una de las grandes virtudes que tuvo el profe Marcelo durante esta gestión. El siguiente punto que nos parece queremos destacar de su labor fue lo consistente y lo bueno que era el equipo durante la fase de temporada regular. 4 torneos, 68 jornadas, de las cuales en 54, o sea, el 80% del tiempo que estuvo Marcelo al frente del equipo, el equipo estuvo en zona de liguilla. El principio de su gestión, ¿no?, al arranque del 2024 le costó trabajo, hubo muchas altas, bajas y demás en la primera confección de la plantilla, y el cierre, ¿no?, que sabemos que fue la verdad bastante complicado de esta apertura 2025, pero podemos ver que el equipo fue muy consistente y conforme más avanzábamos y más conocíamos, más nos sorprendía ver algunos de estos datos, como por ejemplo que en la mitad de esta época el equipo estuvo top 5. En 36 de las 68 jornadas el equipo fue top 5 de la Liga MX femenil. En 19 de esas 68, o sea, el 28% estuvo en el top 3. Y en 15 de esas 68 jornadas el equipo fue tercer lugar general. La verdad es que si nos ponemos a pensarlo, es muy destacado lo que ocurrió y la manera en la cual el equipo se desempeñó a nivel de la temporada regular, y sin duda es de lo más destacado que dejó esta etapa de Marcelo al frente. La tercera gran virtud fue la consolidación del talento que se tenía.
Por un lado, Stephanie Ribeiro, que es la goleadora histórica del equipo, con 66 anotaciones hasta ahora, que la ubican incluso novena en los goleadores históricos del Club Universidad Nacional, pero además es la histórica con sus 66 que decimos, la segunda mejor goleadora de la liga en temporada regular, solamente por debajo de Charlene, quien marcó 80 goles, y Steph 52, pero que entonces esto le valió para ser convocada a Selección Portugal, para debutar, para meter su primer gol, para estar en eliminatorias de Euro y de Nations League con el equipo lusitano. Entonces la verdad es que sí elevó a Steph a un nivel sobresaliente a nivel liga e internacional. También la consolidación de Ana Mendoza como la mejor futbolista mexicana que tenemos en el plantel, seleccionada sub-20 mundialista, ya seleccionada nacional mayor, ya en convocatorias constantemente bajo la tutela de Pedro López. No pudo estar en estos últimos partidos por una lesión que sufrió al final de la fase regular con nosotros, con el equipo, pero sin duda es una de las joyas y de los principales talentos con los que cuenta el equipo de Pumas femenil. Las otras dos jugadoras que queremos destacar también han portado la camiseta y la casaca nacional. Una es Wendy Toledo, quien llegó al Club Universidad para la apertura 2024. Llegó como tercer portera en busca de minutos, porque en Guadalajara no los tenía, y acá llegó por detrás de Melanie y de Heidi. Después de las lesiones de ellas dos, a quienes les mandamos saludos porque son verdaderamente un par de tipazas, Wendy se quedó con el puesto y de ahí la verdad es que se ha convertido en titular inamovible, incuestionable para la afición, incluso llegando a tener una temporada espectacular, como decíamos en el Clausura 2025, donde no recibió gol en 9 de 17 partidos, tuvo un porcentaje altísimo de atajadas y que le valió para estar convocada a selección nacional. Si bien no vio acción en esos partidos, ya está en el radar de Pedro López, constantemente se habla de que es una de las mejores porteras mexicanas de la liga y qué bueno que se quedó en el equipo. Le quedan 6 meses aún de préstamo porque se renovó por un segundo año esa relación. Entonces, bueno, no sabemos qué pueda pasar en el verano, pero por lo pronto este semestre se queda Wendy y que, bueno, se solidifica como uno de los ejes y de los baluartes de este equipo. Y el cuarto caso, a quien también le mandamos un saludo, a Paola Chavero, es cómo se ha consolidado. De entrada es a partir de las numerosas bajas que ha tenido el equipo en estos 2 años, como la jugadora más veterana, ¿no? Y con más tiempo dentro de la institución, y además seleccionada sub-23, pero lo que más destacamos es cómo se transformó Paola Chavero, de ser una volante, de ser una jugadora ofensiva, en ser una de las mejores laterales mexicanas de toda la liga, con un porcentaje altísimo de capacidad defensiva en el 1 contra 1, asistente, con goles, contribuyendo en muchas formas al equipo. Entonces nos parece que esa madurez que le brindó el cambio de posición y la forma en la cual Marcelo la fue llevando para convertirla en esto es algo que sin duda vamos a destacar. Y por último, el cuarto punto y la cuarta gran virtud de esta etapa fue la conexión con la afición. Pumas fue uno de los equipos de la liga que más crecimiento tuvo de afición asistente a sus partidos como local, incluso la federación lo posteó en su momento. Y para darles un poquito de contexto en esto, antes de que Marcelo llegara, al cierre del 2023, el equipo promediaba una asistencia poquito por debajo de los 1,800 aficionados por partido. 2 años después, la asistencia promedio del equipo son poquito más de 3,600. ¿Qué significa esto? Que se duplicó la asistencia al Estadio Olímpico Universitario de los partidos de Pumas como local, con todo y las locuras y el calendario tan peculiar que hemos tenido en estos últimos torneos, con un montón de partidos, jornadas apretadas, media semana, etcétera. La verdad es que la afición conectó con el equipo muchísimo. Tiene que ver los resultados que se obtuvieron, y entonces esta alza, ¿no? del doble, del 106% de la afición, pues bueno, queda allí. Y particularmente destacamos 2 encuentros que ejemplifican muy bien esto. El primero es
el partido de vuelta de cuartos de final del Clausura 2025, en donde recibimos a Chivas, y se tuvo la segunda mejor asistencia históricamente del equipo femenil, con 18,353 personas que tuvimos el placer y el gusto de estar en este partido, más allá del resultado que fue adverso, pero el ambiente, ¿no? La sensación, la vibra que se vivió en este partido contra Chivas, la verdad fue espectacular. Lo mismo, ¿no?, que se dio un par de meses después, en la jornada 7 del Apertura 25 recién concluido, donde se recibió al América. También se perdió ese partido 2-3, pero hubo una asistencia de 11,390 personas y son la segunda y tercera mejor cifra histórica de asistencias en el Estadio Olímpico Universitario femenil, solo por debajo de la jornada inaugural, aquel Clausura 2020, donde hubo más de 22,000 personas en ese primer partido, en ese empate 0-0 contra Cruz Azul. Pero bueno, la verdad es que sí se nota cómo el equipo se ha enganchado, se ha conectado con la afición, si bien no es exclusivamente la labor de Marcelo, pero sí los resultados que entregó al frente del equipo contribuyeron en gran medida a hacer esto. Y con estos 4 puntos cerramos esas virtudes de lo que platicamos. Y si se dan cuenta, mucho gira en torno a cómo se desempeñó el equipo a lo largo de la temporada regular, porque cuando entramos al tema de liguilla, ahí es el gran punto del cual queremos hablar y de donde el profe Marcelo nos quedó a deber, porque el equipo fue intrascendente, irreconocible, fue la cara opuesta de lo que entregaba en temporada regular, y los números crudos y sólidos nos dejan ver esto. Se calificó en 3 de los 4 torneos, en séptimo, octavo y tercero, o en séptimo, sexto y tercero. La verdad es que ahí sí me fallan un poquito las cuentas, ustedes disculparán, pero de los 6 partidos que se disputaron, 5 fueron derrotas. Se anotó un gol, hubo un empate y se recibieron 13 goles. La verdad es que si vemos con frialdad esos números, dejan ver que se quedó muchísimo a deber, ¿no? Que la obligación y la responsabilidad del equipo es ofrecer una mucha mejor cara en las fases importantes de la liga, porque se han clasificado a 10 liguillas, creo, y no se ha logrado un solo triunfo, ¿no? Digamos que la deuda histórica del equipo con la afición, con la liga, es ese, el de entregar ya por fin una verdadera satisfacción al equipo, más allá de lo que ocurre en temporada regular, que pareciera que es algo que ya se tiene medio por hecho en esta Liga MX femenil. El segundo punto de las cosas que nos quedó a deber, y muy ligado a esto también tiene que ver, hubo 2 equipos a los que enfrentó y nunca les tuvo. América, 4 enfrentamientos, 3 derrotas, 1 empate. Un saldo de menos 6 goles en estos enfrentamientos, y con Pachuca algo similar. 2 derrotas, 2 empates, menos 3 en diferencia de goles. Y la verdad es que reflejan muy bien lo que platicamos. Son equipos a los que te enfrentas en liguilla, a los que les tienes que ganar para avanzar en instancias importantes, pero si no lo logras hacer en liguilla, en temporada regular, menos aún en la fase eliminatoria, que estos equipos ya están acostumbrados, ya son candidatos y aspirantes constantes al título, y entonces el no poder ganarles, el no romper esas jetaturas, sin duda es algo que el equipo tiene que mejorar de cara a lo que se viene. El tercer gran punto, y es en el cual sí nos queremos detener un poquito y analizarlo a detalle, tiene que ver con la desconfianza que mostró hacia la cantera. Constantemente hablaba en las conferencias de prensa de lo bien que se trabajaba, de la confianza que tenía hacia las jóvenes de las subs, pero la verdad es que no fue así. En la Apertura 2025 no debutó ninguna jugadora. Incluso solo había una que había hecho el proceso de ascender desde la sub-19, que era la defensa Jimena Viñolas, y que en realidad era la quinta opción de lo que está dentro del plantel, por debajo de Ana Mendoza, Moni Alvarado, Elisa Dávila, Karen Ramírez y después Jimena. Pero no hubo minutos para ella. Incluso muchos partidos ni siquiera fue a la banca, pero tampoco podía estar ya con la sub-19 porque no daba la edad. Entonces, ¿qué pasó allí? Porque incluso Karen tuvo participación prácticamente anecdótica.
Y esto nos llevó a revisar un poquito los datos, ¿no? En esa temporada en la que las jugadoras debutaban, hubo un dato que nos pareció sorprendente, alarmante o al menos muy ilustrativo de esta desconfianza y esta falta institucional, ¿no? O a nivel de cuerpo técnico de desarrollo de jóvenes. Hubo 4 debuts a lo largo de estos 4 torneos. Tabata Rivas, que jugó 90 minutos en jornada 17 contra Necaxa, un partido que se empató, en el cual ella cometió un error y después de ahí la verdad es que desapareció, tanto que después se fue a Santos, donde ya tuvo más regularidad, fue titular en un par de partidos, lamentablemente se lesionó y no pudo seguir, pero bueno, Tavis es una historia diferente. A ella se le quiere muchísimo, le mandamos un saludo si es que nos escucha y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos con las guerreras. Pero también estuvo Pau Suárez, que salió a Puebla y fue titular en un montón de partidos y aquí solamente tuvo 14 minutos. América González, que se fue a Guatemala a jugar, solamente tuvo 16 minutos. Y en su temporada de debut, Karen Ramírez tuvo 12 minutos. Después acumuló un par de participaciones, también relativamente incidentales, pero en los torneos en los que debutan, fíjense, 132 minutos. Es muy dependiente de Ana Mendoza o en su momento de Ale Guerrero para acumular estos minutos de sub, pero de ahí en más no pasa nada. Y también hay fuga de talentos. Tenemos a Miranda Solís, que era una delantera que llevaba el proceso, que era verdaderamente una jugadora que pintaba muy bien para crecer y mostrar cosas buenas, incluso a nivel selección, pero bueno, no se le brindó la oportunidad, se fue a Monterrey, ya fue mundialista, ha salido a la banca, no es parte del equipo de Rayadas que la prospectó y la está proyectando muchísimo más para el profesionalismo y aquí se dejó escapar porque no se le brindó la oportunidad que se hubiera esperado. Y otro ejemplo que también nos parece muy ilustrativo es cómo se midió quizá con 2 raseros distintos. Y vamos a poner a 2 jugadoras de la misma posición. Abril Aguirre, canterana y una de las jugadoras que más proyección se le tenía a nivel directivo, contra Fátima Costa, seleccionada nacional y paraguaya con bastante recorrido. ¿Qué ocurrió? Fátima Costa estuvo 2 torneos, nada más, acumuló 411 minutos entre la adaptación, entre competencias internacionales que tuvo, en que en realidad cuando fue titular nunca dio, ¿no?, como actuaciones importantes que hicieran que el equipo, que el técnico confiara un poquito más en ella para tener un rol esencial, sino que era más revulsivo, delantera que impactara los partidos conforme fueran ocurriendo. Pero no pasó nada. Y en cambio tenemos a Abril Aguirre, con lo que decíamos, jugadora de casa, que ha ido creciendo, que ha ido madurando, que físicamente se le nota mucho más fuerte, mucho más madura, capitana de la sub-19, subcampeona de goleo en este torneo que acaba de concluir. Pero en esos 4 torneos, ella tuvo únicamente 325 minutos. En 68 partidos de temporada regular solamente tuvo 325 minutos. Y si lo comparamos, podemos ver cómo la verdad es que quizá por ahí pudo haber un poquito más de opciones y de alternativas para voltear a las jugadoras que hay en casa. Y que nos lleva también a un poquito a pensar en que quienes dirigían a esos equipos. Y el cuarto punto que nos parece también súper importante a destacar y con el cual cerramos el cuarto pecadillo del profe Marcelo es cómo por un lado se volvió una temporada de mucho descontrol y al tiempo o en paralelo muy predecible. ¿Qué significaba esto? Durante las 17 jornadas que se disputaron de la Apertura 25 no repitió un solo cuadro inicial, con 17 alineaciones diferentes. En promedio, cambiaba 2.4 jugadoras de una jornada a otra. Entendemos que tiene que ver con lesiones, con convocatorias y torneos internacionales, con el apretado del calendario, dosificar jugadoras, etc.
pero la verdad es que se volvía, la verdad, complicado para el equipo, ¿no? Y que se notó esa inestabilidad porque nunca supo verdaderamente a qué era o quién era este equipo, esta nueva versión de Pumas femenil. Incluso dentro de los partidos también se hacía notar esto, porque vean el contraste. Los rivales hacían 3.8 cambios por partido. En cambio, Pumas promediaba 4.65. ¿Qué significa esto? Que prácticamente en todos los partidos usó 5 cambios. ¿Y qué nos dice esto? O que tenía que darle la vuelta y entonces hacía cambios para, ¿no?, encontrarle ahí el resultado, o tal, pero cambiar medio equipo significa que no le estás dando a la tecla o no estás logrando que se manifieste lo que estás queriendo buscar dentro del partido. Y a eso le podemos sumar lo que decíamos, que era predecible. Ya sabíamos que si salía Silvana, iba a entrar Michelle, o que si salía Jimena, entraba Fátima, o que si salía una central, ¿no?, era el cambio uno por uno. Entonces, incluso para quienes nos escuchan y nos ven y con quienes tenemos el gusto de conversar ahí en el estadio, hacíamos un poquito este comentario, porque ya sabíamos quién iba a entrar, ya sabíamos cuál era el cambio y no se veía, no se notaba un ajuste verdaderamente en lo que ocurría dentro de la cancha. Entonces, ahí nos parece que también fue el reflejo de lo que ocurrió dentro del equipo y lo que, no sé, se perdió en ese sentido. Entonces, creemos que por ahí también hay un área de oportunidad de cara a lo que se viene, y que fue uno de los grandes errores o de las situaciones en donde el equipo se vio rebasado, y sobre todo el cuerpo técnico, donde ya no supieron cómo darle la vuelta. Me parece que también un ejemplo clarísimo de esto fue el partido contra León, ¿no? La jornada 17, donde por primera vez en la última jornada del torneo alineó a las 3 delanteras nominales que tenía, Steph, Nayeli y Hicks, pero era un juego medio catastrófico. No sabían si volver, si regresar, si ir, venir, se estorbaban, pintaban, se recibía y no sabía quién entregar, de repente Nayeli y Angelina chocaban, que bajaban al mismo punto. Entonces la verdad es que ese último juego ya fue como el reflejo de que algo no cuajó, ¿no?, de que no funcionó, aunque más allá de que ya estaban eliminadas, la forma en la que se despidió el equipo, el juego que se mostró en esa última jornada y literalmente en esa última exhibición del Pumas femenil de Marcelo Frigerio, fue bastante desencantadora. Y a partir de eso es donde queremos cerrar el análisis. De nuevo, muy respetuoso, únicamente basado en los datos y en algunas opiniones que tenemos, ¿no?, como aficionados, pero nos parece que es, ¿no?, el reflejo de lo que fue estos 4 torneos, estos 2 años de Frigerio al frente de Pumas femenil. Y bueno, que sigue, ¿no? Se abre una quinta etapa, un quinto entrenador que llega a Pumas femenil, en este caso es Roberto Medina, quien asumirá el cargo a partir de ahora. Cosas interesantes a contemplar de esto. Por un lado, llega de la mano de una nueva vicepresidencia deportiva del club institucional con Toño Sancho, quien en su presentación habló en momentos explícitamente al equipo femenil, que llega con la misión también de darle este impulso y esta alza que se espera, y que no sabemos si es circunstancial o intencionalmente, también se da en paralelo con Roberto Medina, que fue el técnico con el cual ambos, ¿no?, bueno, esa mancuerna con la cual ambos iniciaron esa época, ¿no?, de oro que sigue viviendo Tigres femenil como máxima campeona de la liga, y que lograron un bicampeonato. Entonces, por allí el que ambos sean surgidos de cantera, que sepan la importancia que tiene el escudo, que son, ¿no?, surgidos de Pumas, esperemos que traslade al equipo femenil, y que a título personal me parece que la idea de Roberto es una decisión acertada, porque más allá de su pasado tigre,
estas últimas temporadas que él tuvo al frente al Atlas femenil, fue un equipo que vimos como constantemente fue mejorando, que tenía una identidad a nivel de juego, que incluso temporada a temporada le iban recortando el presupuesto, pero impulsaba jugadoras, no solo a las extranjeras como Brenda Seren, que es una gran futbolista, pero también a las de casa, ¿no? Su portera Valentina es, junto con Itzel Velasco, a mi gusto, de las mejores, ¿no?, que existen en ese rango de edad de jóvenes. Vimos cómo rescató, ¿no?, a un equipo que fue competitivo, terminó mejor que Pumas Femenil el último torneo y siempre estuvo en la pelea. O sea, tuvo a Tigres y América contra las cuerdas en algún momento. Me parece que, si bien es cierto que se le critica de alguna manera las formas que tiene, ¿no?, sobre todo durante su salida, hay mucho lo que se habla de, ¿no?, con Katy Martínez, pero a nivel de dirección técnica creo que es una gran oportunidad para el equipo y para él de construir sobre las bases que se dejó con el paso de Marcelo en estos 4 torneos, y que, bueno, todos esperemos que a partir de esto el equipo crezca y se muestre de una mejor forma. Entonces, bueno, al final la mejor opinión la tienen ustedes. Por favor, suscríbanse, sigan comentando, sigan viendo, ¿no?, lo que hay, y estamos abiertos todos a opinar, a conocer, a escuchar lo que tienen que decir. Ustedes díganos y déjenos en los comentarios, en los posts, etcétera, qué opinan de la etapa de Marcelo, qué les dejó, ¿no?, qué fue lo positivo, dónde sienten que falló, qué esperan de Medina como nuevo técnico de las universitarias. Para eso estamos, para compartir, para debatir, para conversar, y a partir del próximo año esperemos entregarles más contenidos para seguir creciendo, ¿no?, en lo que respecta a este podcast, un equipo diferente enfocado en nuestro querido Pumas femenil. Así que, pues bueno, no nos queda más que agradecerles este ratito. No quisimos hacerlo muy extendido, ni mucho menos, pero bueno, así es esto. Ya saben, cuenten, compartan y díganos qué opinan. Nos estamos escuchando, leyendo, etcétera, y pues no queda más que cerrar esto deseándoles unas felices fiestas, que pasen una linda etapa de fin de año, y nos vemos, leemos y escuchamos en el 2026. Así que un saludo de parte de todos aquí en Equipo Diferente, que la pasen muy bien y hasta pronto.